Un poco la charla. Estamos hablando sobre el diagnóstico por imágenes. Empezamos primero por la tecnología de ultrasonido, que es la más común y la que todos vamos a ver en todos los hospitales. Luego seguimos con rayos X, y obviamente de rayos X, hablar de rayos X es un mundo, ¿no? Que no se puede hacer en una charla de un día, porque tendríamos que especificar tantas familias de rayos X que hay, por ejemplo, los tomógrafos, mamógrafos, equipos de rayos X, los detectores, los flat panel, los digitalizadores. Entonces nos hemos centrado en, tomado como ejemplo los modelos de los tomógrafos, ¿no? Los tomógrafos multicorte y de doble fuente, que son, se puede decir, los equipos más representativos dentro de lo que es el grupo de rayos X, ¿no? Ahora vamos a seguir con la familia de diagnóstico por imágenes, por resonancia magnética, y luego el último bloque va a ser imágenes por medicina de energía nuclear, ¿no? Bueno, la idea es entender un poco el principio de funcionamiento y ver qué tecnologías hay vigentes para cada una de estas familias de equipos de diagnóstico por imágenes, ¿no? Por ejemplo, en lo que es resonancia, ¿alguien ha visto un resonador? Aparte de John. Los resonadores magnéticos, a diferencia de los tomógrafos, pueden quizás a primera impresión tener un parecido, por lo que ambos tienen un gantry, ¿no? Un gantry que gira, pero tiene varias diferencias. Por ejemplo, la principal es el principio de funcionamiento, ¿no? Y los exámenes que se utilizan y bueno, el tiempo de duración del examen y entre las cosas principales que se diferencian de un tomógrafo, ¿no? Por ejemplo, el resonador magnético es una tecnología basada en la recepción de señales ocasionadas por los átomos de hidrógeno que tenemos las personas, ¿no? ¿Por qué utilizamos una tecnología que nos permite captar la información de los núcleos de hidrógeno? Porque obviamente la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, y por consiguiente lo que más encontramos en nuestro organismo son núcleos de hidrógeno, ¿verdad? Las imágenes de resonancia magnética son principalmente para tejidos blandos. No utilizan, es una máquina que no utiliza rayos X, sino utiliza un imán. Normalmente son imanes que originan su magnetismo en base a la electricidad, y obviamente se les puede desactivar el magnetismo, pero obviamente luego reactivar el magnetismo del imán del resonador cuesta un montón de plata, ¿no? Por eso eso es la última opción que se busca hacer en un equipo de resonancia magnética. Los tiempos de resonancia magnética, los exámenes normalmente toman media hora, pero pueden tomar cerca de una hora también. A diferencia del tomógrafo, a los pacientes casi de manera obligatoria se les coloca unas orejeras debido al sonido estruendoso que hay en el gantry, ¿no? ¿Alguien le ha hecho una resonancia magnética? ¿No? ¿Una tomografía? ¿Alguien no ha pasado por esto? Bueno, de verdad le voy a decir que el examen que demora más y que es un poquito más complicado para el paciente es la resonancia, ¿no? Principalmente es para tejidos blandos, y como dice acá la diapositiva, no utilizan radiación ionizante, por lo tanto no necesitan que el ambiente sea protegido para rayos X, ¿no? Lo cual no implica que el ambiente tenga que tener alguna protección, ¿no? Porque si el imán que esté en el gantry genera un campo magnético
Y dentro del gantry, aparte del imán, hay bobinas que generan una señal de radiofrecuencia, la cual hace que los átomos de hidrógeno de nuestro organismo se alineen de manera perpendicular con el campo magnético del imán y generen la imagen en los computadores. Obviamente, al hablar de señal radioeléctrica, quiere decir que tenemos que... Uy, ¿qué pasó? A ver, un cinquito. Ya. Estos ambientes no tienen que blindarse con plomo, pero sí tienen que blindarse mediante una jaula de Faraday, ¿no? Que es un blindaje, una celda de metal, ¿no? Que se encarga de que no ingresen las señales que afecten la radiofrecuencia. ¿Cómo funciona esto? Los núcleos de hidrógeno que tenemos dentro de nuestro organismo normalmente siempre están girando alrededor de su propio eje, ¿ya? Y también están al mismo tiempo girando a través de un eje externo, ¿ya? El movimiento que realizan a través del eje externo se llama movimiento de precesión, ¿ya? Son unos conceptos que hay que tener en cuenta. Se representan mediante vectores en la misma línea que el eje de precesión de los átomos de hidrógeno, ¿ya? Entonces hasta acá estamos entendiendo que las imágenes nos las van a generar las partículas de hidrógeno que tenemos dentro del cuerpo, ¿no? Y que inicialmente están girando en cualquier eje de dirección. O sea, si están girando, pero el eje a través del cual giran tiene diferentes direcciones, ¿no? O sea, el vector del eje tiene diferentes direcciones. ¿Ya? Esto es más o menos lo que les quiero decir. ¿Ya? Hagamos cuenta que es la Tierra, ¿no? El movimiento que hacen a través de este eje se llama el movimiento de precesión. Y por lo tanto se dice que el núcleo de hidrógeno precesa, ¿no? Bueno, acá hay un error, dice precisión, pero en realidad es precesión, ¿no? Y la representación de cada núcleo de hidrógeno es mediante un vector. Y el vector tiene la dirección del eje a través del cual precesa o gira el núcleo de hidrógeno, ¿ya? Entonces, más o menos para tener una idea, quiere decir que estos núcleos de hidrógeno se van a representar mediante vectores, ¿ya? Que van a tener obviamente una dirección. Ya, hasta ahí estamos más o menos claros. Vamos a ir tratando de ir lento porque es un tema bien complejo y vamos a ir por pasos. Estos son los átomos de hidrógeno, los núcleos del hidrógeno dentro de nuestro organismo. Miren el vector, quiere decir que están girando en diferentes direcciones, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estos núcleos de hidrógeno, bueno, que están dentro de nuestro organismo, pasan a través de un imán? Se alinean a través del imán y se alinean en el mismo sentido del campo magnético. El campo magnético va así, ¿ya? No va en esta dirección. El campo magnético de un imán de norte a sur va en esta dirección, así, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, cuando los núcleos de los protones pasan a través de un campo magnético, se alinean en forma paralela al campo magnético, ¿no? ¿Ya ven? Miren la línea del eje de precesión, va en la misma dirección del campo magnético. Pero obviamente esta es una representación, se puede decir, didáctica, porque en realidad no es que están así, sino están girando, haciendo un movimiento de precesión, ¿ya? Cada uno de estos está girando, pero obviamente su eje tiene esta dirección, ¿ya? Así similar a esto y similares están acá.
Ahora, ¿qué pasa cuando a los núcleos de hidrógeno que están girando en el eje de precesión se les asigna o se les envía una señal de radiofrecuencia? ¿Ya? Cuando se les asigna una señal de radiofrecuencia, estos núcleos de hidrógeno se alinean, pero ya no se alinean de manera paralela al campo magnético, sino de manera perpendicular al campo magnético. Y es durante este proceso, cuando se les emite pulsos de radiofrecuencia, que las partículas de hidrógeno empiezan a emitir energía. Esta energía es captada mediante las antenas que le ponen a los pacientes y de ahí, obviamente, mediante un sistema de bus de datos enviada pues y procesada en los computadores, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para poder captar la energía de nuestro cuerpo mediante un sistema de resonancia magnética, ¿qué necesitamos? Que haya un campo magnético y que haya una radiofrecuencia, ¿verdad? Y en el momento en el que hay la radiofrecuencia, o en el momento en que se emite el pulso de radiofrecuencia, cambian de dirección los vectores de los núcleos de hidrógeno y es en ese momento donde se emite la energía. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hablamos de resonancia? Porque para que se logre suceder esto, logre emitir la energía a estos núcleos, la frecuencia de la señal de RF tiene que tener la misma frecuencia de precesión de esto. Entonces ahí, como ustedes habrán escuchado, cuando las frecuencias son iguales, ¿qué sucede? Existe el fenómeno de la resonancia, ¿no? ¿Verdad? Pues hasta ahí sí está más o menos claro, ¿no? Ya, eso también le denominan frecuencia de Larmor, ¿no? Dice, cuando se aplica, se crea bueno, esto es lo que les he explicado, ¿ya? Cuando le aplican el pulso de RF a la frecuencia del Larmor, que es conocida como la frecuencia de resonancia, se alinean perpendicularmente al campo magnético, ¿ya? Y es ahí en el momento en que desprenden energía. El desprendimiento de energía no se hace de una manera continua. Son pequeños pulsos, ¿ya? Donde se emite la radiofrecuencia y los átomos van pasando de la posición de alineamiento horizontal a la del alineamiento perpendicular, ¿ya? De manera consecutiva, ¿ya? O sea, quiere decir que la señal de RF no es una señal constante, sino son pulsos, ¿ya? Acá también hay se puede decir una imagen donde se puede apreciar esto. Miren, estas son bueno, este es el imán, todo esto es el imán. Acá están las señales de recepción de RF, ¿ya? Y si pueden apreciar, miren cómo están inicialmente las partículas de hidrógeno están así, y cuando se emite la frecuencia cambian esta posición. ¿Ya? Justamente como dice acá, es durante ese proceso que estos protones desprenden energía, ¿ya? Y luego, cuando acabe el pulso, vuelven a un estado de relajación, se le denomina. Y luego en el siguiente pulso de nuevo desprenden energía y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver un poquito de cómo es creo que quizás un poquito para poder ubicarnos más o menos en un ambiente donde hay un resonador magnético, ¿no?
Hacen una serie de preguntas. En la puerta, miren, esto es importante, ¿ah? Vamos a retrocederlo. Para evitar cualquier tipo de accidente, en la puerta, imaginemos que este es el ambiente de resonancia. En la puerta, en la parte externa, hay un personal que le llaman, el término se le llama oficial, si no me equivoco, oficial radiológico o oficial de control. Esa persona que está en la parte externa controla de que las personas que entren no entren con monedas, no entren con joyas, no entren con llaves, ni con celulares, ni que entren con marcapasos, ni armas, ni nada por el estilo. Es decir, a diferencia de otro examen, acá este tema es crítico. Por ejemplo, en tomografía, tú le puedes decir, ya sáquese todas sus cosas y pase. Acá no, acá tú tienes que ser más exhaustivo. ¿Por qué? Porque como hay un IMAC, estas cosas de metal y estas cosas que tienen que ver con la emisión y recepción de radiofrecuencias pueden afectar el funcionamiento del imán, y como tienen metal también, al igual que estas, van a salir disparadas hacia el gantry, ¿ya? Y bueno, luego vamos a hacer unos videos y luego les voy a contar un incidente que yo tuve que pasar que yo fui a solucionar en un gantry de resonancia, que es bien útil que lo conozcan para que tengan una idea de cómo reaccionar ante un problema en un resonador, ante un problema crítico, si lo podemos llamar de alguna manera, ¿no? Déjame ver si no sé, varillas metálicas. Se van al resonador. Por si acaso, esto de acá no es un soporte de pie, sino esta es una antena. ¿Ya? Esta es una antena. Normalmente ya son de transmisión y recepción. Quiere decir que al señor le van a hacer un examen de una resonancia aparentemente parece que es a la altura de la rodilla, ¿no? Que suelen hacerte para ver pues el tema de los ligamentos, ¿no? Si se te ha roto algún ligamento, ¿no? Es típica lesión a veces de los futbolistas, pero los futbolistas normalmente se van a hacer resonancias, ¿no? Problema de los jugadores, ¿no? El ligamento cruzado posterior, anterior, ¿no? Todos los que jugamos fútbol más o menos, ¿no? Podemos sufrir estas lesiones, ¿no? Claro. Le asignan, como les comenté anteriormente, le asignan unas orejeras y también un botón de pánico porque, miren, acá dice bien claramente, escuchan unos sonidos, un golpeteo. Yo la verdad, me parece pues increíble que haya una persona que se asuste al pasar por un gantry, pero me dicen que sí sucede. Por eso es que le dan ese botón de pánico, ¿no? Demora entre 20, bueno, en realidad pues 20 minutos no creo que demore. Yo estuve ahí y me hice uno y en realidad demoró un poquito más de 30 minutos, ¿no? Y bueno, alguien que quizás recién está empezando, está a simple vista lo ve y no ve que es un letrero, hay un letrero de resonancia, puede pensar quizás que es un tomógrafo, ¿no? Este video que nos va a ilustrar con mayor claridad algunos exámenes. Por ejemplo, en la resonancia se utiliza bastante para temas cerebrales. Miren, este es el gantry. ¿Qué son los gradientes? Los gradientes son bobinas, estas de acá, ¿ya? O sea, los gantries tienen gradientes y tienen, aparte de las bobinas de radiofrecuencia, tienen los gradientes, ¿ya?
Y obviamente acá internamente está el refrigerante por nitrógeno líquido, está el refrigerante por helio. ¿Ya? Hay varias capas dentro de este gantry. Está la capa donde están las antenas de RF, está la capa donde están los refrigerantes, están las capas donde están los gradientes, ¿no? Este es un modelo Super G, debe ser de GIS, no me equivoco. Ustedes ven siempre, desde que hemos empezado la charla, estamos pasando imágenes reales de equipos reales, diagramas de equipos reales, ¿no? Y preinstalación de equipos reales para ubicarnos un poco dentro de lo que existe en el mercado, ¿no? Inicialmente los resonadores magnéticos eran de 0.5 teslas y eran abiertos, ¿ya? Luego cambiaron a tener gantries circulares. Bueno, esto casi no se utiliza, gantries circulares, cuyo campo magnético es de 1.5 y 3 teslas. El parámetro principal cuando uno habla así como en tomógrafos uno habla de tantos cortes, cuando uno habla de un resonador, el parámetro principal es de cuántos teslas es, ¿no? Y obviamente a mayor tesla, mayor precio y mayor definición de imagen. ¿Por qué decimos que tenemos mayor definición de imagen? Porque al una partícula ser irradiada por un campo magnético mayor, su estructura interna empieza a desagregarse, ¿ya? Entonces obviamente empezamos a tener, al suceder eso, empezamos a tener mayor información de la estructura interna de un tejido. Entonces obviamente a mayor tesla, mayor campo magnético, se desagregan internamente las partículas los átomos de las partículas del tejido, del órgano, y obviamente eso genera que podamos tener mayor información del interior de ese órgano o tejido, ¿no? Normalmente los de 3 teslas se usan para aplicaciones más sofisticadas. El estándar todavía sigue siendo de 1.5 teslas y esto tiene ya una antigüedad de cerca de 15 años en que se crearon bajo estos valores, Quiere decir que no les sorprenda que dentro de poco ya hay además energía. Los principales fabricantes, al igual que en tomografía, por ejemplo, son Siemens, Toshiba, General, Philips, y todos están ahorita haciendo estudios ya para fabricar o lanzar al mercado resonadores de 4.5 teslas, ¿no? Quiere decir que esto sí ya prácticamente desapareció, 0.5 teslas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos principales de un resonador? Como vimos en el video anterior, básicamente, sin contar la camilla, es el gantry, y dentro del gantry está el imán, están las bobinas de gradientes, que son, ¿por qué le decimos 3 gradientes? Porque son bobinas que están alineadas para obtener imágenes de los 3 planos, ¿no? Es decir, son bobinas que están en el eje XY, en el eje XZ y en el eje YZ, ¿ya? Y obviamente el emisor de frecuencia, acá se genera las bobinas, acá están ubicadas las bobinas de radiofrecuencia, ¿ya? Y las antenas que se encargan de recepcionar la imagen del tejido, ¿no? La imagen del tejido o del órgano. Obviamente la antena se coloca en la parte que queremos escanear, ¿no? Cuando queremos escanear una cabeza, obviamente vamos a utilizar antenas de cabeza. Si queremos escanear una rodilla, como en el video anterior, vamos a utilizar una antena de rodilla. Si queremos escanear
no sé, el cuello, una antena de cuello. Y vamos a ver un poco, a medida que pase la presentación, vamos a ver más, con más detalle los tipos de antenas también que hay. ¿Ya? Este es el famoso gantry. ¿Ya? Miren, pueden apreciar que en el interior hay tiene varias capas, ¿no? Estamos considerando acá un gantry de Philips, ¿ya? Miren, inicialmente hay la parte del refrigerante, tenemos nitrógeno líquido, tenemos helio líquido. En la parte de acá más interna tenemos las bobinas de radiofrecuencia, luego las bobinas de gradiente y luego los refrigerantes, ¿no? También hay unas bobinas que le llaman bobina shimming, ¿ya? Son unas bobinas adicionales a las bobinas de gradiente y a las bobinas de radiofrecuencia, cuya misión es hacer más uniforme el campo magnético dentro del gantry, ¿no? Porque, los imanes no son perfectamente, hablando, no tienen una forma perfecta y por consiguiente su campo magnético no es muy uniforme. Entonces, para compensar eso se utiliza unas bobinas en el interior que le denominan bobinas de shimming. Miren, estos son los gradientes. Básicamente son bobinas en planos específicos. Miren, este es en el plano, se puede decir YZ. Hay unas en el plano XZ y otras pues en el plano, no, en el plano XY y otras en el plano, bueno, ahora acá está, otras tienen que estar en el plano XZ, ¿no? XZ, YZ y XY. Tienen que estar en los tres planos, como pueden miren. Esto es el lateral, este es en la parte superior e inferior y este es frontal y posterior. ¿Ya? Siempre hay, estas bobinas están dentro de todo resonador. ¿Ya? Pueden verlas por acá también. ¿Cuáles son las funciones de las bobinas de gradiente? Quiere decir que durante uno de los pulsos de radiofrecuencia no se activan las tres al mismo tiempo. Ojo, en algunos casos, bueno, ahora depende de la tecnología de cada máquina, así se puede hacer, depende de cada fabricante, pero la idea es que cada vez que se activa una de estas bobinas, da información sobre un plano específico del órgano. Cuando se activan las otras, da información sobre el otro plano, y cuando se activan este tercer juego de bobinas, dan información sobre el tercer plano del tejido, ¿no? Con lo cual se logra obtener información precisa y de alta resolución de ese punto del tejido o del órgano, ¿no? Las bobinas de radiofrecuencia, perdón, a ver, el magneto acá, bueno, hemos vuelto a colocar un dibujo acá donde pueden apreciar acá la bobina de gradiente y la bobina de radiofrecuencia. La bobina de radiofrecuencia es la que está más cerca al paciente, ¿no? Como pueden apreciar acá, este es un diagrama en el cual podemos apreciar que este es el imán, la bobina de gradientes, y en la parte inferior está la bobina de radiofrecuencia. ¿Cuál es su función? Como le dije inicialmente, emitir pulsos de radiofrecuencia hacia el tejido que queremos, hacia el órgano que queremos estudiar, ¿no? Las antenas, miren, este es un tipo de antena para el pecho, ¿no? Inicialmente las antenas pues tenían una función específica, eran para transmisión, otras eran para recepción, pero ahora con el desarrollo tecnológico
ha hecho que la mayoría de fabricantes hagan antenas para transmisión y recepción, ¿no? En algunos casos se enlazan con la señal RF del gantry y la transmiten hacia el órgano que queremos estudiar, y la energía que emiten el tejido es recepcionada por acá y se envía, la imagen procesada se envía hacia el computador, ¿no? Ahora, con respecto al tipo de antenas, hay antenas que son multielemento, que nos permiten obtener una mejor sintonización y obviamente una mejor calidad de imagen, ¿no? Así como hay antenas multiusos. O sea, es una sola antena, por ejemplo, como esta de acá, que se le coloca al paciente y uno, mediante un selector, le asigna la función, ¿no? Si quieren que se utilice para los hombros, para el cuello o para la cabeza, o si quieres utilizarla para los tres usos, ¿no? Esas son las antenas transmisoras emisoras, ¿no? Quiero mostrarles un poco de información un poco real de un tomógrafo de 1.5. Acá está. Miren, algunos experimentos más quería mostrarles y justo vamos a comentar un poco sobre eso. Y ojo, este es de 1.5 teslas, ¿ah? Este es un balón de oxígeno pequeño. ¿Sí se llega a distinguir? Miren, se coloca, se apunta, se pone ahí una sandía y se le da una empujadita. ¿Qué? La llega a tumbar, ¿ah? Y eso que acá no se llega a captar todo el movimiento. En ese caso, como está en la misma camilla, el movimiento no es tan brusco. Después vamos a ver otros casos donde el movimiento es tan brusco que cualquier objeto que ustedes acerquen al campo magnético, inmediatamente no se va a acercar y se va a pegar al campo magnético, sino antes de detenerse, hace aproximadamente unos 6 o 10 golpes. ¿Ya? Miren cómo queda la sandía. Un niño murió en un accidente, quiere decir que estas cosas suceden hasta en los países supuestamente más desarrollados. ¿Ya? Cuando hay una emergencia, hay un término que es importante que ustedes conozcan, se refiere al tema de la desmagnetización del imán que les estuve explicando al inicio. Las salas de examen tienen un botón rojo, que es el botón de quenching. Ojo, no es el típico botón de emergencia para que también hay botón de emergencia para que cortes la corriente de la computadora o cortes la corriente pues de la camilla o cortes la corriente del ambiente, ¿ya? Es un tema diferente con este botón de quenching. El botón de quenching no es para que deje de funcionar una computadora, no es para que el gantry deje de moverse, no es para que la camilla deje de moverse, no es para eso, ¿ya? Para eso es otro botón rojo diferente. O sea, eso hay que tener mucho cuidado porque esto acá, nosotros los encargados de mantenimiento, de ingeniería o de equipamiento, debemos tener pleno conocimiento de dónde está ubicado el botón de quenching, porque la verdad que a veces pensamos que nunca va a pasar, pero por ejemplo a mí me ha pasado en el Revaliate, que he estado a punto de utilizar esto. ¿Ya?
Con este botón, ¿qué se logra? Se logra desmagnetizar el imán, ¿no? ¿Cuándo sucede eso? Cuando quizás una víctima ha quedado atrapada con un balón de oxígeno presionándole la cabeza, o ven que alguien está entrando con una no sé, con una camilla que no es la camilla especial de resonancia, sino es la camilla que es la camilla que va por las UCI, va por recuperación, y el cliente, el usuario se olvida de pasar al paciente de esa camilla a la camilla especial para resonancia y quiere ingresar con su misma camilla. Entonces el tecnólogo que está acá adentro, porque hay dos tecnólogos, uno que está acá posicionando al paciente y otro que está con la computadora, el tecnólogo supuestamente como última opción, tiene que presionar eso para evitar que ingrese algo de metal. Pero les digo última opción porque en realidad recargar luego el gantry, recargarlo para que vuelva a tener su característica propia de campo magnético, más o menos me dijeron que era como $100,000 antes, cuando yo estaba en salud, ¿no? Y era un gantry de 1.5 teslas, ¿ya? Entonces, cuando hacemos esto, presionamos este botón, empieza a salir el helio. Normalmente por acá debe haber un ducto para que salga el helio y obviamente pues no nos llene de humo el ambiente, ¿no? Quería comentarles un poco qué fue lo que me pasó a mí, ¿no? Como les comenté, imaginemos que acá está el resonador. Estaba entrando una paciente en una camilla con su balón de oxígeno en la camilla, con la camilla típica que recorre todo el hospital, y la persona que estaba acá, la controladora, la cambia de camilla, porque para resonancia es una camilla especial, la cambió y también cambió de camilla el balón, o sea, el balón de oxígeno pequeño también lo puso en la camilla de resonancia. Y obviamente, ni bien, la verdad es esa, imagínense que acá está el gantry, ni bien pasó la parte de ni siquiera pasó la mesa completa, el balón salió disparado. Imaginemos que acá está el resonador y el tecnólogo estaba por donde están ustedes, y como le digo, el balón no golpea y se queda pegado. O sea, el balón hace una serie de golpes y luego recién se detiene, ¿ya? Obviamente luego de esa serie de golpes nos destruyó toda la carcasa, ¿no? Toda la carcasa. Y obviamente cuando llaman a ingeniería, ¿no? Porque ¿qué es lo que hacen cuando cunde el pánico, ¿no? ¿Qué pasa? Llamen a ingeniería. Yo llego y le encuentro pues al tecnólogo completamente en shock, ¿no? Ya estaba por presionar y le digo, oye, ¿qué vas a hacer? Si ya pasó el peligro, ¿no? Ya pasó. No, ingeniero, tengo que presionar. No, ya pasó, tranquilízate. Entonces, primero que hay que tranquilizarlo al personal, y luego, obviamente un poco por mi desconocimiento en ese momento, por eso se los comento para que a ustedes no les pase lo que a mí me pasó, yo simplemente me acerqué y dije, pues, un baloncito, ¿no? Es un balón chico en los portátiles, ¿no? Y lo quise retirar, si no lo podía mover. Y después vino el vigilante, y la clásica, ingeniero, vamos, entre los dos, nada. El tecnólogo, tampoco. Vino otra persona, 4, tampoco. En ese momento, luego de un rato vino nuestros amigos de Siemens, porque era un resonador de 1.5 teslas, y vino toda una mancha de Siemens. Empezaron a tomar fotos porque dicen que nunca había pasado esto acá en el Perú, ¿no? Y luego de evaluar y luego de hacer fuerza entre unas 6 o 8 personas, lo que se nos ocurrió es envolverlo con una manta, con una frazada de ese balón de oxígeno que es de este tamaño, amarrarlo con 4 sogas, porque obviamente para despegarlo necesitábamos una fuerza grande. Calculábamos unas 10 personas, pero 10 personas no tenemos suficiente espacio para coger, ¿no? Un balón pequeño. Entonces lo amarramos con 4 sogas y en cada soga habíamos entre 3 a 4 personas.
En total, 3 por 4, éramos más de 10 personas los que jalamos para lograr despegar ese balón. Y no una jaladita, sino un tirón así como cuando uno concursa a jalar la soga. O sea, hemos necesitado a 12 personas, por lo menos les digo, o sea, si ven un balón pegado ahí y ustedes están entre dos, por gusto va a ser. Tienen que agarrar y buscar por lo menos unos 8 o 9 personas más para que puedan despegar ese baloncito. Y hablo de 1.5 teslas. Imagínense si es de 3 teslas, más campo magnético. O sea, no sé, será ¿cuántos? 20. ¿Ya? Es algo interesante. Entonces, pero con eso nos evitamos el tema de... Quería mostrarles un video un poquito más didáctico. Nos evitamos el tema de presionar el botón y hacer que la institución gaste un montón de plata, ¿no? Miren qué sucede cuando explota. No sé si se puede apreciar ahí o lo vamos a agrandar, a ver, vamos a verlo. ¿Qué sucede cuando explota Ese es miren, esa es una explosión de un tanque de helio. Miren cómo sale, miren cómo queda destruido, salió en las noticias. Obviamente el tanque de helio, luego lo vamos a ver adelante, no está en el mismo ambiente donde está la sala de resonancia, sino está en otro ambiente, donde justamente están los tableros que controlan pues el aire acondicionado y todas esas cosas. También está ahí la compresora y el tanque de helio, ¿no? Y obviamente con unas mangueras internas hacen recircular ¿no? Miren la cantidad de gas que sale. Now, the MRI unit was in the venting process when it exploded. A PRMC spokesman Y acá pueden ver un poco, nuevamente lo que les comenté, para que tengan un poco de cuidado, ¿no? O sea, no solo hace un golpe, ¿se han dado cuenta? ¿No? Hace varios golpes. O sea, si tú ves que está yéndose algo de metal, tú ya tienes que alejarte nomás, porque si tú vas a querer agarrarlo, pum, va a empezar a golpear y lo más probable es que te pueda producir alguna fractura. ¿Ya, muchachos? Es algo que la verdad que como ingenieros tenemos que conocer, ¿no? Porque muchas veces somos los mandados a dirigir qué hacer cuando sucede una de estas situaciones, ¿no? ¿Verdad? Porque el personal asistencial no sabe qué hacer, entonces nosotros nos llaman para saber qué hacer. ¿Ya? Por el sonido nomás ustedes se dan cuenta la cantidad de golpes que ocurren en ese momento, ¿no? Es una simple llave, ¿no? Y tiene fuerza, ¿no? ¿Perdón? Es una llave, y con esa fuerza tranquilamente te rompe fácil, te produce alguna fractura. Y sí es más... Bueno, ahora vamos a continuar un poco. Entonces, para tener una idea, ¿no? Entonces, seguimos. Ya, esta es una preinstalación típica de un ambiente donde va un resonador. Si se dan cuenta, es similar al área que necesitamos, al área física que necesitamos para un tomógrafo. ¿Se acuerdan que les mostré al inicio? ¿No? 7 punto y tantos, 3 y tantos, 1.9. Bueno, acá está en este cuarto de control o área de equipo es donde está normalmente el tanque de helio, está la compresora que envía el helio a través de unos conductos
y lo envía a través del gantry, ¿no? Están también los tableros que controlan ¿cómo se llama este? El sistema de refrigeración, el aire acondicionado y todos los demás tableros eléctricos que comprenden toda esta área, ¿no? Y acá es donde está el operador y esta es la puerta de ingreso, ¿no? Miren, esto es de un resonador general, ¿no? Se les sirve de algo para que tengan una idea, ¿no? De lo que es real, ¿no? Ahora también acá van a hablar de lo que es la zona 5G. ¿Alguien ha escuchado hablar del área 5G? Este es cuando ustedes van a acercarse a un área de resonancia, siempre van a haber áreas marcadas, ¿ya? Dentro del área de resonancia van a haber áreas marcadas, ¿ya? Y va a haber un área que va a estar marcada como 5G o como 0.5 militeslas, que en realidad son unidades diferentes, pero ambas son el mismo valor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Según los estándares internacionales, hasta esta área, si cruzamos esta área, podemos estar a afectar el campo magnético o, si tenemos algún marcapaso, poder sufrir alguna alteración por el funcionamiento del imán, ¿ya? Por lo general, esta área suele estar completamente dentro del ambiente de resonancia. Le digo suele porque hay casos donde vamos a ver que fuera del ambiente de resonancia, ustedes van a ver que está la línea y van a salir un poco y van a ver que externamente todavía continúa la línea, ¿ya? Les comento eso. Entonces ustedes no pueden estar por acá, o no se recomienda por norma que estén por acá todavía en esta área, caminando pues con un celular, ¿no? O si tienen algún marcapaso, ¿no? ¿Ya? Y miren, justo está también en el límite de la puerta normalmente, miren, ¿ven? Dice que entra un poquito y los que entran sale disparado. ¿Ya? Ese es el área 5G, le llaman, ¿ya? O zona 5G. Actualmente, como les comenté, para una mejor resolución de la imagen o de la estructura del órgano o del tejido, se utilizan resonadores de 3 teslas, ¿no? Por ejemplo, este es el modelo de Philips. Como les digo, acá no puedo decir que uno es mejor del otro porque la verdad todos se utilizan a nivel mundial y obviamente decir que uno es mejor que otro es un tema complicado, ¿no? ¿Ya? Y no es ético también, porque obviamente para muchos usuarios es mejor una marca con respecto a otra, ¿no? Más va por el tema ya, más que por ejemplo, más va por el tema ya del software, de la aplicación clínica, para poder definir cuál es mejor que el otro, ¿no? Este es en el caso de Siemens, también es de 3 teslas, el modelo es el Magneton Spectra. En el caso de Toshiba, su modelo es el Titan, también de 3 teslas. Cada uno pues publicita un poco su ventaja, ¿no? Por ejemplo, miren qué dice de acá el Toshiba, es el más silencioso. ¿El ser más silencioso es algo sumamente importante para un examen? Creo que no, ¿no? Más importante creo que es los aspectos clínicos, ¿no? Es el software. Pero les comento nomás cada uno lo que trata de ilustrar su ventaja, ¿no? General también tiene un modelo de 3 teslas, ¿ya? Igual algunos dicen obviamente que tienen el túnel más ancho del mercado, que permite hacer examen a las personas más obesas que existen, ¿no? También son ventajas de un modelo con respecto a otro, ¿no? Ahora este es de 3 teslas. ¿Ustedes han escuchado algo mayor de 3 teslas? ¿Alguien ha escuchado? ¿No? Bueno, un poco para ilustrarnos, en Europa, hace un par de meses, ya salió esto, ¿no? Y ya salió esto y no está en investigación, sino ya existe en un hospital de Europa el resonador de 7 teslas. ¿Ya? El resonador de 7 teslas ya salió, tengo un hospital de Europa.
¿Y cuánto ha pasado para que se dé este cambio de 3 teslas a 7 teslas? Ha pasado 15 años. Entonces, para que se den una idea de cuánto tiempo ha pasado en poder desarrollar, en poder dar el salto tecnológico, ¿no? Ha pasado 15 años. En algunos equipos el salto tecnológico a veces cambia la tecnología en 5 años. Por ejemplo, mamografía, cambió a tomosíntesis de digital de tomosíntesis en unos 5 años. Pero acá ha pasado 15 años para que den el salto tecnológico, ¿no? Y obviamente hay que reconocerlo, en este caso Siemens es el que ha dado el salto, ¿no? Y obviamente, como les comenté, un equipo con mayor campo magnético se traduce en un equipo con mayor resolución, ¿no? Ya que podemos ocasionar que las partículas internas de un tejido, de un órgano, se alteren y se disgreguen, y lo cual nos va a mostrar mayor información de la estructura de ese tejido, ¿no? Ahora, con respecto a medicina nuclear, ya es otro tipo de tecnología de diagnóstico por imágenes. Acá el agente o el componente que irradia ya no es un imán o no es una fuente de rayos X. Acá es el mismo paciente, ¿no? Al mismo paciente se le inyecta un radiofármaco, y ese radiofármaco es el que emite radiación, y a través de detectores de cristal de centelleo se detecta la radiación, y a través de fotomultiplicadores esto se convierte en señal eléctrica, ¿no? Y de ahí esta pues es digitalizada y procesada a través de tarjetas procesadoras y a través de software, y se convierte en un punto de imagen de ese tejido u órgano, ¿no? Dentro de lo que es medicina nuclear, hay dos tipos de equipos principales, ¿no? O vamos a hablar cómo ha ido evolucionando. Inicialmente salieron las cámaras gamma, que al paciente le inyectaban un radioisótopo que emitía radiación gamma. Por ejemplo, el más común era el tecnesio 99. Le inyectaban este radioisótopo, y al llegar al tejido órgano que queríamos estudiar, emitía los rayos gamma, y estos eran pues a través de un detector con colimadores detectados, y de ahí pasaban por el fotomultiplicador, como les comenté, y se convertían en señales eléctricas. Eso es en el caso de los SPEC, que son un sistema más evolucionado que la cámara gamma, pero con el mismo principio de funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que hay ahorita en el mercado? Hay los SPEC y hay el PET-CT. Perdón, vamos a hablar pausadamente. Hay el SPEC y hay el PET, ¿verdad? Y luego eso evolucionó, y ya hay en el mercado los SPEC-CT y los PET-CT. O sea, en el mercado prácticamente no hay SPEC solos o PET solos, sino hay el arreglo de los dos tipos de imágenes en un solo equipo, ¿no? SPEC-CT y PET-CT. ¿Cuál es la diferencia entre el PET-CT y el SPEC-CT? Que por ejemplo, como les comenté, en el SPEC o en la cámara gamma, inyectamos un radioisótopo que al llegar al tejido que queremos estudiar, normalmente obviamente es un tejido cancerígeno generalmente, se emite radiación. La radiación sale del cuerpo y es detectada por el SPEC, pero a través de unos colimadores, ¿no? Para poder detectar justo la imagen, la radiación del punto que queremos observar, ¿no? En el caso del PET-CT, lo que se introduce es otro tipo de radiofármaco. O sea, el SPEC y el PET utilizan radiofármacos diferentes. Los radiofármacos del SPEC, como les comenté, se inyectan y generan, una vez llegados al tejido, radiación gamma mediante fotones. El PET-CT introduces un radioisótopo
que es rico en positrones, ¿ya? Y ese radioisótopo rico en positrones, cuando se inyecta a nuestro organismo, cada uno de esos positrones llegan a mezclarse o a juntarse con los electrones del órgano que queremos estudiar, y cuando se juntan ocurre un fenómeno que se llama aniquilación o desintegración, ¿ya? Y cuando sucede eso, se emiten dos rayos gamma. ¿Y cómo se emiten dos rayos gamma? En dirección opuesta. O sea, imaginemos, bueno, lo vamos a hacer más al detalle. Imaginemos que esto es, ¿dónde estamos? Imaginemos que esto es un tejido, ahí está. Imaginemos que este es un tejido, por acá sale un rayo gamma y por acá el otro rayo gamma. Por acá el otro positrón se junta con el otro electrón y por acá sale un rayo gamma y por acá otro rayo gamma. Y el PET-CT se encarga de manera pulsada, en una ventana de tiempo, se encarga de detectar fotones opuestos, ¿no? Y con esos fotones opuestos es que se encarga de obtener la información para generar la imagen. O sea, la diferencia, ¿cuál es? El radioisótopo que introduces en el cuerpo y obviamente el tipo de radiación que emiten, ¿no? Por ejemplo, en la cámara gamma y en el SPEC, la radiación sale en diferentes direcciones, ¿no? Los fotones salen en diferentes direcciones, por lo que tiene que utilizarse un bloque adicional que se llama colimador para solo detectar los fotones que nos van a ser de utilidad y nos van a transmitir la información del tejido que queremos estudiar, ¿no? Los PET utilizan un sistema de detección diferente, utilizan un sensado de puntos opuestos y esa información es procesada, ¿no? Tal como dice acá, ¿no? Esta es la primera opción, el sistema de detección que utiliza la cámara gamma y el SPEC, y este es el sistema de detección que utiliza el PET, ¿no? En una ventana de tiempo se encarga de detectar cuando le llegan dos fotones en direcciones opuestas. O sea, cualquier otro fotón lo va a obviar, pero cuando encuentra dos fotones en direcciones opuestas, esa información la va a procesar. Eso es lo que hace el PET. Entonces, obviamente, ya no es necesario tener un sistema de colimación, ¿no? Por ejemplo, si queremos diagramarlo un poco, este es el radiofármaco ya insertado en nuestro organismo y empieza a emitir los fotones. Estos pasan a través del colimador. Este es el detector son los cristales detectores y estos son los fotomultiplicadores, están en este orden, ¿no? Los fotones que no tienen dirección completamente en línea recta hacia el colimador van a ser absorbidos por el colimador y no van a ser detectados por el detector, solo van a dejar pasar los fotones que van en línea directa hacia el colimador, ¿no? Estos van a pasar, van a ser detectados y convertidos en señal eléctrica. Miren, esta es la forma que tienen los colimadores, ¿no? Hay diferentes tecnologías, hay que son de bloques cuadrados y bloques triangulares. Estos tienen mejor capacidad de detección justo de lo que evitan que se filtren fotones que no nos van a ser de utilidad. Acá esto tiene una abertura más grande y pueden entrar varios fotones. Acá este es un poquito más exhaustivo, solo recepciona los fotones que nos van a ser de utilidad, ¿no? Y después pasan al bloque de detectores, ¿no? Bien,
las cámaras gamma SPECT se utilizan para producir imágenes de radiación de los radiofármacos, ¿no? No solo sirven para ver la estructura de un órgano, sino para ver la funcionabilidad del órgano, ¿no? Quiere decir, cuando tenemos un problema de que un órgano no nos está funcionando bien, insertan el radioisótopo y van viendo por la coloración cómo va trabajando, ¿no? Normalmente este tipo de equipos más se utilizan para detectar cuando hay un órgano que no está funcionando bien debido a que tiene cáncer, ¿no? Debido a que tiene cáncer se le inyecta el radiofármaco y cuando ven que colorea de un determinado color es un signo de que está haciendo metástasis, ¿no? Si no colorea, normalmente está bien. Depende del médico, puede requerir hacer otro examen complementario o puede dar por ya asentado que el órgano está funcionando bien y que no hay ningún problema, pero cuando colorea normalmente es que hay un problema ya, pues generalmente es un problema de metástasis, ¿no? Aquí hay un videito un poco ilustrativo. Se inyecta. El paciente es el que está irradiando, como pueden apreciar acá, ¿no? Y este bloque de acá, pues obviamente es el detector, ¿no? Esta es una imagen de la estructura y esta es una imagen de la funcionalidad del tejido, ¿no? Las aplicaciones del SPECT-CT en algunos casos son similares a las del PET-CT y en otras cosas sí son más específicas, ¿no? Por ejemplo, para patología de columna utilizan el SPECT. Ojo, acá quiero hacer la precisión, ya no hablamos de SPECT solo, sino hablamos de SPECT-CT, por lo que les comenté, ¿no? O sea, ya el desarrollo tecnológico y el aspecto de costo-beneficio ha hecho que en vez de hacerle a un paciente, queremos evaluarle, no sé, el corazón, ¿ya? Queremos evaluar el corazón, vamos a hacerle una tomografía, pero si no vemos algo extraño en el corazón, vamos a hacerle luego un SPECT o un PEC, ya es doble tiempo que se pierde. Entonces compramos una máquina que es un SPECT-CT o puede ser un PET-CT, y en esa máquina, a través de la imagen de tomografía, vemos la estructura y la superponemos con la imagen que nos da el SPECT o el PET, y con eso vemos la funcionalidad del órgano, ¿no? El SPECT-CT también se puede utilizar para aplicaciones cardiológicas, neurológicas. ¿Cuál es la diferencia entre los radiofármacos? Puedo hacer una pregunta, ¿por qué los radiofármacos del SPECT-CT y del PET-CT son diferentes, ¿no? Obviamente porque en uno emiten positrones, en este no emiten de frente energía gamma. Miren, utilizan el 99, el yodo, el galio y el indio. Ahora, ¿por qué usar SPECT-CT y por qué usar PET-CT? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Obviamente, miren, si bien es cierto, es un sistema de mayor precisión el PET-CT, tiene un problema el PET-CT, que sus radioisótopos normalmente tienen menor tiempo de vida media. Y el SPECT-CT tiene pues radioisótopos, obviamente que tienen un tiempo de vida pues de días, ¿no? En cambio, a diferencia de los radioisótopos del PET-CT, duran horas, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, el
que si lo fabricas y lo quieres llevar y te encontraste en un tráfico, tienes un accidente, ese radioisótopo ya perdió su capacidad, ¿no? Vamos a ver por acá. Hay un video también relativamente corto que nos permite, mire, el radiofármaco también le denominan a veces radiotrazadores, también le denominan, ¿no? ¿Ya ven? Miren cómo funciona dentro el bloque de detección. Este es lo que es el colimador, detector de centelleo, y esos son los fotomultiplicadores. Acá se procesa en la computadora y de ahí van a la pantalla. ¿Cómo es la estructura de captación del colimador, no? Sin el colimador, todos los fotones que nos interesen o no nos interesen son detectados por el detector. Y eso puede ocasionarnos información que no sea correcta del tejido, ¿no? Por eso es que se pone el colimador para dejar pasar solo los fotones que son de nuestro interés, quiere decir los emitidos por el órgano que estamos estudiando, ¿no? Los otros se quedan acá atrapados en el colimador. Ahora, ¿cómo funciona un detector de centelleo? Normalmente están hechos por sulfato de zinc. Entran los rayos gamma, se convierten en luz, los rayos gamma se convierten en luz. Y ese es el siguiente bloque. Esa luz emitida por los detectores entra acá a este fotomultiplicador. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Y acá es amplificada y convertida en una señal eléctrica. Obviamente a más fotones la señal eléctrica va a tener un voltaje mayor, ¿no? Así es como trabaja a grandes rasgos un fotomultiplicador. Es la computadora que se encarga de procesar la señal emitida por el fotomultiplicador, se encarga de convertirla pues a señal digital y de ahí con el algoritmo se procesa y pasa pues a la pantalla, ¿no? Colimador, detector de centelleo, fotomultiplicador. Esta es la computadora y de acá podemos visualizarla. Quería que vean, es importante. Este es un este es un SPECT, ¿no? Donde se mezcla la imagen de la estructura,
se mezcla con la imagen de la funcionalidad del órgano, ¿no? Esta primera parte es la cámara, es la parte de la cámara gamma, o del SPECT, perdón, y la parte posterior es la parte del CT, ¿no? Obviamente estos equipos son más voluminosos que un tomógrafo, más voluminosos que un resonador. Su gantry generalmente es el doble de ancho, son más pesados. Muchas veces se introducen por una abertura por el techo del ambiente. Cuando está con la coloración, es cuando está ya superpuesta con la imagen del SPECT, ¿no? Ahora vamos a hablar el PET. El PET, como les estuve adelantando, al igual que el otro equipo de medicina nuclear, se encarga de medir la actividad fisiológica de los órganos y tejidos, ¿no? Y mezclado con la imagen del CT, ya podemos ver la anatomía y morfología y a la vez la funcionalidad del órgano. Por ejemplo, acá miren, si pueden apreciar, esta es la imagen del CT y esta es la imagen del PET. ¿Se dan cuenta? Acá quiere decir que ya hay algo raro. Y acá cuando la superponen, ¿ya? Si alguna vez ustedes están viendo juntamente con el usuario esto y ven rojito, es un mal síntoma, ¿no? Es un mal síntoma. Por ejemplo, ve acá dice el brillo rojo y las masas de brillo rojo y amarillo mostradas en las áreas de hipermetabolización de la pelvis con metástasis de un carcinoma de colon removido. Quiere decir, en un paciente de 19 años. Quiere decir que acá son síntomas de que ha habido cáncer y está volviendo a resurgir, ¿no? Hay metástasis, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, yo tuve la mala suerte de ver a algunas personas que les hacían exámenes y aparecían estas cosas, ¿no? Pucha, debe ser, cuando es un familiar nuestro, debe ser bien feo. Por lo menos ya saben qué significa, ¿no? Si ustedes están ahí viendo, ¿no? Ya tengo una idea de cuando eso es un mal síntoma, muchachos, ¿no? Como les explicaba, tienen un círculo de detectores, los cuales están siempre listos para detectar dos fotones en dirección de 180 grados, ¿no? Cuando detecta dos fotones de 180 grados, esa señal es procesada y enviada a la computadora para obtener la imagen de justo esa área del órgano que queremos examinar, ¿no? Y obviamente, pues, no es un solo positrón con un electrón que choca, sino son varios, por lo cual obtenemos la imagen completa, ¿no? Miren, acá está más o menos lo que les digo. Por ejemplo, si le insertamos el radiofármaco para querer examinar algo en la cabeza, cuando van chocando un positrón con un electrón, hacen esto, dos fotones en dirección opuesta. Todos estos son detectores. Por acá van a salir otros fotones, pero estos basta que el sistema detecte dos fotones en 180 grados, eso los va a recibir y los va a procesar. Después va a detectar otros igualito en 180 grados, también los va a procesar. Y con esa información es que va a generar el órgano, ¿no? Y podemos ver su funcionamiento, ¿no? Las aplicaciones del PET-CT, ¿no? O del PET son principalmente para oncología y temas relacionados al cerebro, ¿no? A modo de conocimiento, acá
hasta hace un año había 2 PET-CT, uno en Rebagliati, otro en Almenara y un particular. ¿Ya? Pero ¿cuál era el problema? Que tienen que tenerlo en cuenta cuando trabaje en alguna institución que se les dé por comprar el PET. Tienen que ver que hay algún lugar que les pueda producir el radiofármaco. ¿Por qué? Tal como les comenté, si bien es cierto, el PET-CT quizás da información más precisa que un SPECT-CT, sus radiofármacos, por lo general, para fabricarse necesitan de un ciclotrón, ¿no? ¿Alguien está escuchando este término, no? A diferencia del SPECT-CT, que sus radiofármacos se pueden fabricar en un castillo caliente o en otro tipo de... No necesitas todo ese equipamiento que necesita, pues, claro, un ciclotrón, ¿no? Entonces, para que se den una idea. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba listo el PET-CT de Rebagliati, pero no estaba listo el ciclotrón. ¿Se da cuenta? Y la empresa, entonces, ¿qué quedaba? Solo había una empresa que producía este fármaco. Acá una empresa PET-Scan, creo que se llamaba. Y esta empresa, como ya había una especie de monopolio, yo soy el único que te puedo fabricar este radiofármaco, y tú no quieres pagarme, entonces pues no te vendo. Y si no te vendo, tú no puedes usar tu equipo. Entonces estuvo el PET-CT de Rebagliati, no digamos por los siglos, ¿no? Pero por algunos años sin uso, porque no podían conseguir el radiofármaco. Ya es un tema a tener en cuenta, muchachos, cuando si alguien trabaja asesorando en la compra e instalación de un PET-CT, hay que tener en cuenta que haya un proveedor del radiofármaco, o haya una empresa que tenga su ciclotrón, ¿no? Y que lo tenga cerca, pues, ¿no? Porque si tú estás en Villa El Salvador y el ciclotrón está en el Callao, y el tiempo de vida del flúor es cerca de 2 horas. ¿Ya? Entonces hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? A ver, vamos a ver una información de un... Veamos cómo funciona un PET. Los órganos que tienen normalmente cáncer o están haciendo metástasis producen bastante glucosa. Las células tumorales producen glucosa y es ahí donde se va ese radiofármaco que tiene positrones. Ahí se puede apreciar los disparos la desintegración y la emisión de fotones en 180 grados. Estamos hablando de millones de pares de fotones, ¿eh? No hablamos ni de 10, 20. Vamos a ver en unos minutos un video donde van a ver cómo llegan los radiofármacos, ¿ya? No llegan así en una cajita, no llegan así como una ampolla, no llegan así, ¿no? Ahorita en unos minutos vamos a ver cómo llegan los radiofármacos, ¿no?
Acá van a poder ver. El paciente primero tiene que estar relajado. O sea, tiene que estar en el mismo búnker. O sea, a la hora que diseñen el ambiente, en el mismo búnker tiene que haber un área de relajación del paciente. Relajado, le toman. Mire. Ahí está lo que le vas a inyectar. Bueno, es una ampollita de vidrio, si no es una cosa, una ampolla, podríamos decir, de un material blindado, ¿no? Miren. Esa es la forma en que se inyecta el radiofármaco. Y así vienen en unos contenedores con bastantes de esas ampollas, ¿no? Hablando del flúor. Flúor es el radiofármaco más utilizado en los PET, ¿no? PETs y PET-CT. Una vez que ya o sea, no es que te inyectan e inmediatamente vas a la máquina, esperan un rato, unos minutos y después ya te introduces. Ahí está la imagen superpuesta, ¿no? ¿Alguien ha visto alguna vez una ampolla de esas? ¿No? Miren, este es un ambiente, bueno, se le llama normalmente búnker. No sé si ustedes han entrado a un búnker, no es el de Farfán, sino que le llaman búnkeres, le llaman a estos lugares, ¿no? Ya, a ese equipo le llaman búnkeres. ¿Ya? Miren, pues este es el área donde va el gantry. Por acá están las áreas del tópico, el área donde descansa, el área donde le inyectan ¿cómo se llama? El radiofármaco. Y mire, pues cuánto necesitamos de área para poner un PET-CT. Alguien que le interese poner un PET-CT o va a estar a cargo, más o menos 8.5 por 2. Vamos a redondear, 9 más 3, 12, ¿no? 12 y más o menos, a ver, 7 y 17 es 34. 34 por 12 más o menos, bueno, asumiendo que esto va a ser veredas también, tienes que poner esa área. ¿Ah? 12 por 24. Pues es un área relativamente grande, ¿no? Más grande que el área, pues, de un tomógrafo, que un resonador. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Cuando alguien le diga, y ustedes están de asesores y le digan, oye, quiero poner un PET. ¿Ya? ¿Y qué área tienes? Acá lo puedo poner. No, o sea, no es no es así, ¿no? No es así. Acá tienen que estar contempladas otras áreas, ¿no? Y blindadas, ¿no?
Acá sí, esto es la sala de examen y esta es la sala de comando. Tienen también su baño, pero miren, acá también es la sala de captación, donde el paciente descansa un rato luego de que le inyectan el radiofármaco. Los baños de los pacientes, acá este es un cuarto caliente donde acá se almacena también las fuentes. Acá hay zonas restringidas. Y normalmente acá hay que tener mucho cuidado de que los pacientes no se mezclen con el área técnica. Entonces es todo una distribución que tiene que tener y es todo un blindaje diferente que tiene que tener cada área. Y obviamente ustedes se imaginarán que hacer el blindaje de esto no solo puede hacerlo un ingeniero, tiene que ir de la mano con un físico acá. ¿Ya? Se tiene que, normalmente para estas cosas no es bueno o no debemos aventurarnos los equipadores en decir ya nosotros vamos a hacer el blindaje, ¿no? El blindaje es complejo y cada área tiene su tipo de blindaje, ¿no? El material y también las dimensiones. Eso lo hace un físico. Ya es la recomendación, muchachos, hay físicos médicos que se dedican a eso. Por ejemplo, miren, acá vamos a tener una idea. Este es el área del gantry, dijimos, ¿verdad? Miren, sus paredes son W1, W2, W3, W4. Esta es la sala donde descansan los pacientes, luego de la inyección, W6, W7. Vamos a ver cuánto es el blindaje, ¿ya? Para tener una idea. W1, ¿cuánto sale? Concreto, blindaje, 7, bueno, acá dice 7 centímetros, es la sala de comando, obviamente, es la sala de comando. Acá dice B es, si no me equivoco, es un blindaje, pero miren acá que dice 24 centímetros, es 23 centímetros, 24 centímetros en el cuarto caliente, 28, 33 centímetros es 3.3. Ustedes se imaginan una pared de concreto de 3.3 de blindaje. O sea, hablamos de cosas ya mayores, ¿no? Sí. Eso, por eso digo, es un búnker, ¿no? Se hace estas tablitas donde se pone más o menos el factor de ocupación normalmente durante el examen, cuánto tiempo va a haber gente, qué porcentaje va a haber tiempo acá de gente, a la semana qué dosis en microsieverts va a tener que soportar esas paredes, ¿no? Miren, acá está considerado incluso hasta ballet parking. Cuarto caliente. Entonces podemos apreciar, pero miren algo, ¿ah? Hay áreas que se recomienda el blindaje con concreto, ¿verdad? Y hay áreas que están con plomo, sobre todo las áreas del cuarto caliente. 20 y 20 dicen y son T1 y T2, ¿verdad? T1 y T2. En milímetros. 20 milímetros. Son 2 centímetros de plomo, ¿no? Entonces, obviamente, un PET-CT y un SPECT-CT tienen similares dimensiones, ¿ya? A la hora que se van a diseñar hay que considerar otras áreas, ¿no? A diferencia quizás de cuando yo diseño un área para un tomógrafo, solo me encargo de diseñar esto nada más, ¿verdad? En cambio, para un equipo de medicina nuclear, ya sea PET-CT o SPECT-CT, necesito considerar todas estas áreas obligatoriamente.
porque el paciente que está con el radiofármaco no puede transitar por todas las áreas, ¿no? Gracias por su atención, colegas, y la verdad que espero que les haya sido de bastante utilidad esta información. Ya por lo menos ha servido para poder diferenciar un poco más cada una de las tecnologías de diagnóstico por imágenes que hay en el país, ¿no? Y saber cómo reaccionar ante un evento un poco catastrófico como puede ser un incidente en una sala de resonancia magnética, cómo actuar y también qué consideraciones tener en cuenta a la hora de diseñar un ambiente para un PET-CT y un SPECT. Bueno, los últimos avances de la tecnología en tomografía que hemos podido ver y de ultrasonido pues es lo más básico, pero que siempre va a estar presente en todos los hospitales, ¿no? Sí, Marcelo, aquí en prótesis no está recomendado. ¿Cuál? Los que están con prótesis. A los que están con prótesis, no, pues, no, los que están con prótesis, por eso los que están con prótesis, buena consulta, los que están con prótesis o tienen marcapasos o algún implante, los que tienen algún marcapaso o algún implante no pueden entrar o no se recomienda que entren al resonador. A ellos no te queda otra que llevarlos a tomografía. Claro, porque los rayos X no les va a afectar. En cambio, el campo magnético sí les puede afectar el funcionamiento del marcapaso. O te puede desplazar un implante metálico. Imagínate que te desplace un tornillo o lo que tenga, eso te complica todo, señores, ¿no? Ahora el ciclotrón también es otro tema. También necesitas una cantidad de área similar para instalar ese equipo, ¿no? Pues aquí sea de cualquier metal o necesariamente tiene que ser aleación con hierro. ¿Cuál? O sea, si se tiene una prótesis que sea de titanio, que no tenga aleación con hierro, aún así claro. Lo puede jalar. Mira, lo que se recomienda es que no sea una prótesis que le afecte el magnetismo. ¿El magnetismo de qué manera te puede afectar? Te puede afectar el funcionamiento, de ese implante, o te puede afectar en el sentido de que lo puede atraer. O sea, puede que no sea de un material que lo atraiga, pero puede que afecte su funcionamiento. Hay prótesis de carbono. Claro. Tiene marcapasos, Imposible. Pero supongamos que tú tienes una prótesis en la rodilla que sea de titanio o aleación, pero que no sea de hierro, que sea entonces, no. Claro. O sea, me refiero a eso, que no tenga una prótesis que sea afectada por el campo magnético. Claro, o sea, algo que el campo magnético no le va a hacer nada, normal, ¿no? Claro, porque hay elementos que dicen que son aleatorios, que a veces van implantados internamente. Claro. Que no va a afectar, o sea, el campo magnético que pueda templarlo, claro. Incluso, mira, yo particularmente nunca he visto, pero dice que hay máquinas de anestesia para resonancia magnética. O sea, yo no me imagino, mira, soy sincero, una máquina de anestesia que no tenga un componente metálico o que va a ser afectado, ¿no? Yo particularmente nunca he visto. Me dicen, sí, alguna vez un proveedor me dijo, sí, ingeniero, y ¿han vendido? No, nunca hemos vendido, me dice, pero me dicen que físicamente por fuera es similar, pero es de un material que no. Material, sí, pero ahora. Sí, puede ser, pues. Pero y los medidores. Pero sus sistemas de medición y ese tipo de cosas, ¿cómo será, no? O sea, para que no se vean afectados por el campo magnético es un tema complicado. Yo nunca he visto, la verdad, todavía una máquina de anestesia. También, pues, es raro que se dé que entre un paciente anestesiado a que le hagan una resonancia, ¿no? La frecuencia es
Es muy poca. ¿Tú has visto algo de eso en el Lin John? ¿Ah? ¿Se ha vendido? ¿Y cuánto cuesta comparado con una máquina de anestesia normal? ¿Ah? ¿Igual? El doble. ¿Y cómo es físicamente? ¿Igual? Material, puede ser un material. Ha de ser un material diferente. Sí, no sea por ahí, demasiado.